Hoy estaba leyendo a Susan Sontag, que es una escritora luminosa. Yo tengo algunos libros de ensayo suyos. Bueno, ella también escribía ficción. Era una pensadora. Y siempre es un placer leer a esta mujer, porque tiene una prosa que respira, una prosa en donde puede pasar el aire y que es una prosa que como la prosa de los clásicos, como la literatura clásica, digamos, en general, cada vez que uno la lee, cada vez que uno la recorre, siempre le dice cosas nuevas. Y bueno, eso es un clásico y eso es un genio. Y esta mujer sin duda era una genia. Acá voy a hacer dos breves lecturas de este libro de ensayos. La primera pertenece a un ensayo que se llama La prosa de un poeta, y voy a leer un par de fragmentos. Dice acá Susan Sontag: la prosa es a la poesía, afirmó Valéry, lo que el andar a la danza. La supuesta superioridad inherente de la poesía en los románticos apenas se limita a los grandes poetas rusos. Siempre es una caída, sostiene Brodsky, que un poeta elija la prosa. Es como pasar del galope tendido al trote. El contraste no solo se refiere a la velocidad, desde luego, sino a la masa, la naturaleza compacta de la poesía lírica frente a la cabal extensión de la prosa. Acá Susan Sontag se refiere a Brodsky, a Joseph Brodsky, el poeta ruso que fue en Cana, en Rusia lo habían metido preso, acusándolo de parasitismo, y bueno, después emigró a Estados Unidos y llegó a ser premio Nobel. Pero es muy interesante lo que sucede acá, la distinción que marca Sontag entre lo que es un poeta y lo que es un prosista, pero no refiriéndose meramente a la técnica de creación de cada uno de estos escritores, sino al espíritu del poeta, creo yo. Hace alusión acá Susan Sontag, y al espíritu del prosista. El poeta, digámoslo, siempre está más arriba. Su búsqueda y su probable alcance siempre es más alto. Sigue: que los poetas escriban prosa con regularidad y los prosistas casi nunca poesía, no es, como sostiene Brodsky, prueba de la superioridad de esta última. Para él, el poeta en principio es superior al prosista, pues un poeta menesteroso es capaz de sentarse y redactar un artículo, mientras que en parecidos apremios a un prosista apenas se le ocurriría pensar en un poema. Vale decir que cualquier poeta puede llegar a ser un prosista digno, pero esa misma sentencia no se cumple a la inversa. Es decir, no todo prosista puede llegar a ser un poeta. Y acá sigue esto, a ver, pero el meollo sin duda no es que escribir poesía sea menos rentable que escribir prosa, sino que es singular. La marginación de la poesía y su público, lo que antaño se tenía por un oficio común como tocar un instrumento musical, parece en la actualidad coto de lo difícil e intimidante. Ya no solo los prosistas, sino en general la gente cultivada no escribe poesía. Al igual que la poesía, como había sido común, ya no se memoriza. El desempeño mismo de la literatura moderna está condicionado en parte por el amplio descrédito de la noción de virtuosismo literario. Está muy bien esto, ¿eh? El desempeño mismo en la literatura moderna está condicionado en parte por el amplio descrédito de la noción de virtuosismo literario, por la manifiesta merma de virtuosismo. Parece absolutamente extraordinario que hoy alguien pueda escribir una prosa brillante en más de un idioma. Nos maravillan Nabokov, Beckett y Cabrera Infante, pero hasta hace 2 siglos semejante virtuosismo se habría dado por sentado. De igual modo, hasta fecha reciente, la capacidad de escribir poesía, así como prosa.
Bueno, y termina, bueno, ahí está, ahí está. Quizá lo que nos dice Susan Sontag en este ensayo es que la figura del poeta ya no tiene el valor, digamos, según la mirada social, ¿no? Según la mirada del vulgo que tenía hace unos años. Y es una lástima que así sea, porque el espíritu en general se empobrece. El espíritu de la época se empobrece. Y lo segundo que quería leer de este mismo libro es una carta que le escribe Susan Sontag a Borges en ocasión de que se cumplieran 10 años de su fallecimiento, es decir, del de Borges, ¿no? Porque esta carta está fechada en junio de 1996, Borges muere en el 86, y es conmovedora. Ella era una gran devota de Borges, y la carta empieza diciendo: querido Borges, dado que siempre situaron su literatura bajo el signo de la eternidad, no parece demasiado extraño dirigirle una carta. Borges, son 10 años. Si alguna vez un contemporáneo pareció destinado a la inmortalidad literaria, ese fue usted. Fue en gran medida el producto de su tiempo, de su cultura, y sin embargo supo cómo trascender su tiempo, su cultura, de un modo que parece del todo milagroso. Sigue Susan Sontag. Tuvo un sentido del tiempo diferente al de los demás. Las ideas comunes de pasado, presente y futuro parecían nimias bajo su mirada. A usted le gustaba decir que cada momento del tiempo contiene el pasado y el futuro, citando, según recuerdo, al poeta Browning, que escribió algo así como: el presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Eso, por supuesto, era parte de su modestia, su gusto por encontrar sus ideas en las ideas de otros escritores. Esa modestia era parte de la seguridad de su presencia. Fue un descubridor de nuevas alegrías. Un pesimismo tan profundo, tan sereno como el suyo, no precisaba de indignación. Repito, un pesimismo tan profundo, tan sereno como el suyo, no precisaba de indignación. Es decir que un pesimismo tan profundo y tan sereno como el de Borges se volvía luminoso. Lamento tener que decirle, sigue Susan Sontag, que los libros en la actualidad son considerados una especie en extinción. Por libros también quiero decir las condiciones de la lectura, que posibilitan la literatura y sus efectos en el espíritu. Pronto, nos dicen, tendremos en pantallas, libros, cualquier texto a nuestra disposición, y se podrá cambiar su apariencia, formularles preguntas, interactuar con él. Cuando los libros se conviertan en textos con los que interactuamos, siguiendo criterios utilitarios, la palabra escrita se habrá convertido simplemente en otro aspecto de nuestra realidad televisada regida por la publicidad. Y es muy curioso que yo esté leyendo este texto con la idea de subir este video a YouTube. Este es el futuro que de alguna manera anuncia Susan Sontag. Pero yo creo que siempre se puede, digamos, atacar desde adentro a eso que de una manera un poco hippie, cuando uno era adolescente, llamaba el sistema. Y no digo hippie, digamos, con un tono peyorativo. El movimiento hippie tuvo muchísimas cosas muy saludables, muy positivas. Termina Susan Sontag. Querido Borges, créame que no me satisface quejarme, pero ¿a quién podrían estar mejor dirigidas estas quejas sobre el destino de los libros, de la lectura misma, que a usted? Borges, son 10 años. Todo lo que quiero decir es que lo echamos de menos, yo lo echo de menos. Su influencia decisiva continúa. La época en que ahora estamos entrando, este siglo XXI, pondrá a prueba el espíritu de maneras nuevas. Pero se lo aseguro, algunos no vamos a abandonar la gran biblioteca. Y usted seguirá siendo nuestro patrono y nuestro héroe. Qué lindo eso. Yo ahora tuve ganas de leer un soneto de Borges, pero no lo preparé. Pero bueno, voy a ver si abro algo esto al azar y encuentro
un soneto que converse con Susan Sontag y ya terminamos con este videito que se hizo mucho más largo de lo que yo quería. Pero vamos a abrir otro, sí, a ver. Algo que tenga que ver con eso, ¿no? A veces la aparente casualidad obra hechos mágicos que no dejan de sorprendernos, ¿no? Y a veces eso no sucede, pero yo creo que hay que provocar un poco a la posibilidad para que esa magia de alguna manera pueda suceder. Siempre me acuerdo que cuando yo estaba leyendo las cartas de Vincent Ateo, yo leía ese libro en la Biblioteca Nacional, en el 5º piso, me acuerdo, sentado en un sillón. Tenía unos sillones que remitían unos ventanales a través de los que se veía la ciudad, y en el fondo del paisaje una larga línea azul, que era el río. Y yo un día estaba leyendo las cartas de Vincent Ateo, y Vincent en un momento le dice a Ateo: me aterra escapar de lo posible. Me aterra escapar de lo posible. Y yo pensé que hay gente que a veces no le da lugar a la posibilidad. Es decir, a la posibilidad cruda, a la posibilidad viva, a la posibilidad ciega de que algo suceda, de que algo pueda ser que antes no era. De alguna manera, este experimento que estoy llevando a cabo es también un viaje a la posibilidad, digamos, a la posibilidad que no sé en qué puede resultar. Pero quizá alguien ve algo que yo no veo en esto que yo estoy haciendo, o a alguien le sirve para algo que yo no puedo sospechar, esto que yo estoy haciendo. Entonces esto tiene sentido para eso. Voy a leer este soneto. Buenos Aires, 1899, es el año en el que Borges nace. El aljibe, en el fondo la tortuga, sobre el patio la vaga astronomía del niño, la heredada platería, que se espeja en el ébano la fuga, del tiempo que al principio nunca pasa, un sable que ha servido en el desierto, un grave rostro militar y muerto, el húmedo zaguán, la vieja casa, en el patio que fue de los esclavos, la sombra de la parra se aboveda, silba un trasnochador por la vereda, en la alcancía duermen los centavos, nada, solo esa pobre medianía que buscan el olvido y la elegía.